en una carpeta. Bien, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a este tiempo juntos. Bienvenidos a Pasos de Sabiduría. Y en esta noche vamos a estar hablando de finanzas exitosas. Así que si usted tiene su material allí, te invito a que lo podamos juntos, por favor, abrir y bueno, vamos a compartir la lección de esta noche. ¿Qué le parece si oramos antes de continuar? Ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor en este día para que Él guíe esta conversación y guíe esta lección. ¿Ok? Padre, te damos muchísimas gracias en este día por tu bondad y por tu favor. Te damos muchísimas gracias, Señor, que podemos aprender en este día también tus verdades y tus principios, y en esta oportunidad aquellos que tienen que ver con el manejo de dinero, de los recursos, Señor. Te pido que tú nos des sabiduría, que abras nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, la manera de introducción, yo quiero ahí que lean, por favor, lo que está allí puesto en la pantalla. Esto usted también lo tiene en su material, como lo dije, pero me gustaría hacer esta introducción y detenerme de pronto en algunas cosas que considero que es súper importante para nosotros hoy. Dice allí: los asuntos financieros influyen a todas las personas. El manejo del dinero es un reflejo de nuestro carácter, y tal vez es por eso que muchos de los conflictos interpersonales, sociales, institucionales y aún globales tienen su trasfondo en lo económico. Qué duda cabe que el tema del dinero es algo muy, muy importante en la vida de las personas, ¿cierto? El tema del dinero es algo, como dice aquí, que atañe a todos y cada uno de nosotros y nos influencian para bien o para mal, ¿cierto? Y provocan obviamente reacciones y provocan sentimientos dependiendo cómo uno se relacione con el dinero. Yo tengo una enseñanza que habla acerca del espíritu de Dios y el espíritu de Mamón. Y esta enseñanza que lo encontramos nosotros en el libro de Mateo, capítulo 5, allí nos enseña de que el dinero tiene un espíritu, y la forma como nos relacionamos con el dinero va a afectar nuestra vida y obviamente la visión que tenemos, ¿no? Aquí en la introducción dice también algo bien interesante. Dice que el manejo del dinero es un reflejo de nuestro carácter. ¿Qué duda cabe? ¿Sí? ¿Qué duda cabe? Cuando uno quiere conocer a una persona, sus prioridades en la vida, ¿cierto? Sus motivos, súper importante que podamos ver la forma como maneja el dinero o cómo se relaciona con el dinero. Y muchas veces en la forma como maneja sus finanzas, vemos si esa persona es disciplinada o si esa persona no es disciplinada, si es generosa o no, ¿cierto? Y cuando tú ves en qué invierte su dinero, también podemos saber cuáles son sus motivos o lo que mueve su día, su vida. La palabra de Dios enseña que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, y esto habla de que nuestro corazón va a seguir a donde está nuestro tesoro. Nuestro corazón va a seguir aquello a lo cual nosotros valoramos, ¿cierto? Entonces, el carácter se refleja mucho en la forma como administramos o manejamos los recursos o el dinero de manera muy puntual, ¿no? Dice que los conflictos interpersonales están basados también en el dinero. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que estamos aquí no nos hemos peleado en algún momento, no hemos roto relaciones, no se han dañado amistades por el mal manejo del dinero o de los recursos? Amistades se han destruido de años simplemente por el mal uso del dinero, ¿cierto? También instituciones se han destruido por falta de transparencia, por la forma como se han manejado dinero. Muchas divisiones en muchas iglesias también responde
a la falta de transparencia o abuso, ¿cierto? Sustracción, no unas cuentas claras en la organización eclesiástica. Entonces, el dinero es súper importante, definitivamente, y una vez más, por eso nosotros debemos prestarle especial atención al tema financiero, y es lo que nosotros queremos hacer en este momento. Mire allí en la pantalla la introducción, ¿cierto? Y medite en esto que está allí reflejado, y al final usted puede formular sus preguntas también para poder, ojalá responder algunas interrogantes con respecto al tema. Denme un segundo, por favor. Entonces, eso quería yo mencionar a manera de introducción, y es muy importante que nosotros podamos entender esta verdad. El dinero es algo muy importante, y el hecho de que seamos cristianos y gente espiritual no quiere decir de que nosotros ignoremos este tema. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de principios de finanzas. Jesús, muchas de sus enseñanzas están directamente ligadas al tema del dinero o de las posesiones o de los recursos. Jesús enseñó mucho esto. Y una cosa adicional también a manera de introducción, la forma como nos relacionamos con el dinero también revela nuestra espiritualidad, revela qué tan espirituales somos o no. No estoy diciendo lo que algunos locos están diciendo por allí, ¿sí? Es un poco la teología de la prosperidad, donde nos están diciendo que si tú tienes dinero, eres una persona bendecida. Si no tienes dinero, no eres una persona bendecida. Eso no es lo que vamos a estar enseñando aquí, y no es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que el tema de la administración de los recursos, sean muchos o sean pocos, es algo muy espiritual, y la forma como nos relacionamos nosotros con el dinero o las posesiones revela nuestra espiritualidad. Eso es lo que nosotros estamos hablando y vamos a estar enseñando en esta noche. ¿Estamos allí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir, hablando de el tema de los recursos, tenemos que entender la relación del cristiano y el dinero. ¿Ok? Nosotros tenemos que ver cómo es que el creyente se debe relacionar con el dinero, qué es lo que la Biblia enseña, cuál debe ser la actitud del creyente frente al dinero, frente a los recursos. Y lo primero que nosotros tenemos que entender pensando en el dinero es que Dios es el dueño. Esa es la primera verdad fundamental. Dios es el dueño de lo mucho o de lo poco que tengas, ¿ok? Esto es muy importante establecerlo, porque algunas personas hablan en términos de mi dinero, tu plata, mi plata, eso me costó a mí, esto es mío con el sudor de mi frente, yo me esforcé y yo me lo gané. Y la Biblia enseña algo muy claro, tanto en el libro de Ageo como en el libro del Salmo, que del Señor es la tierra y su plenitud, que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. El hombre no es dueño. Tú no eres el dueño o la dueña de lo que sea que tengas, ¿sí? Dios es el dueño. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios. Ni tu vida te pertenece. Hay algunos locos por ahí que están diciendo, yo puedo hacer con mi cuerpo, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Ni tu vida te pertenece. Tu vida, todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él. Él es dueño. Dios nos da a nosotros la bendición de administrar. ¿Cuál es nuestra función? Nosotros somos administradores. En 1 Corintios 6 habla de que nosotros somos, introduce Pablo esta palabra, mayordomos. ¿Sí? Usted sabe quién es un mayordomo o cuál es la función del mayordomo. El mayordomo no es el dueño. Yo no sé cuántos aquí tienen negocios, y los que tienen negocios contratan a un empleado o a un administrador.
Ese administrador no maneja el negocio como se le da la gana. Ese administrador maneja el negocio, usa los recursos de acuerdo a la decisión y voluntad del dueño, que en este caso eres tú. Y cuando pensamos en nuestras vidas, en los recursos, nosotros, mis amados, no somos dueños. Entender esta verdad es muy liberadora, porque no solamente si tenemos esto en nuestra mente, es mucho más, y en nuestro corazón, es mucho más fácil hacer inversiones, es mucho más fácil dar, es mucho más fácil ser generoso, es muchas veces más fácil dar para el avance de la obra, es muchas veces más fácil compartir con el que necesita, es mucho más fácil. Y aun cuando pierdes o cuando de pronto no tienes, también es liberador, porque no sientes que tú estás perdiendo algo, que Dios al final del día es el dueño de tu vida, es el dueño de lo que sea que tengas. Y como dijo Job, y llegó a esta conclusión, el Señor da, el Señor quita. Es muy liberador y uno puede descansar. Recuerdo una persona hace muchos años atrás y tenía negocio, y recuerdo que le decían a sus empleados, si tú me robas, no me estás robando a mí, le robas a Dios, porque este negocio es de Dios y a Él te vas a enfrentar. Imagínate esa forma de ver aún las posesiones que nosotros tenemos. Puede ser muy liberador cuando nosotros entendemos que nosotros no somos dueños, que somos administradores. Y por supuesto, eso no significa que nos debe importar lo que nosotros tengamos y hay que gastar y tirarnos todo lo que tenemos. No, debemos ser buenos administradores, porque Dios espera que el hombre sea un administrador fiel, y la Biblia también enseña acerca de esto. En Mateo 25 encontramos nosotros aquí esta historia donde se habla cómo es que el hombre está llamado a administrar, es el guardián de los intereses de Dios, ¿sí? Nosotros somos guardianes de los intereses de Dios. Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios por la forma como hemos administrado nuestra vida, nuestros recursos, la familia, los hijos, lo que sea que Dios te ha dado. Los que ministramos, la iglesia, la gente, el ministerio, lo que sea que Dios ha puesto en tu mano administrar. Un día vamos a dar cuentas al dueño por lo que hemos hecho con esos recursos. Un día vamos a dar cuentas. Y la Biblia dice que se requiere que de los administradores que sean hallados fieles, y que ojalá que algún día podamos dar cuentas a Dios y podamos ser hallados fieles. Entonces, eso es una verdad fundamental aquí. Dios es el dueño. La segunda verdad, súper importante, que nos hace, que tenemos que establecer como fundamento, es que el dinero tiene propósitos divinos. El dinero tiene propósitos divinos. Dicho de otra forma, el dinero no es el fin, es el medio. ¿Ok? Si tú eres una persona que todo lo que haces en la vida es para obtener dinero, esa mentalidad te va a llevar a estrellarte contra el planeta tarde o temprano. Porque si el dinero es el fin, cuando tengas mucho dinero, tu actitud va a cambiar. Te vas a llenar de soberbia, te vas a llenar de orgullo, vas a empezar a tratar a la gente como trapo viejo, ¿cierto? Porque si tú crees que el dinero es el fin, ya lo lograste, ya tengo el poder, ya tengo todo lo que siempre quise, entonces tu corazón cambia, tus prioridades cambian. Pero déjame decirte algo, el dinero tiene propósitos divinos. El dinero no es el fin, el dinero es el medio. Y una vez más, cuando tengas dinero, si el dinero es el fin, cuando no tengas, tu vida simplemente se va a acabar. Como dijo un hombre, yo si a los 40 años no soy millonario, me suicido. Porque el dinero, y obviamente a los 40 años murió, y murió porque conoció de Dios, ¿cierto?
Pero cuando haces del dinero el fin, tenemos un gran problema. El dinero es un medio para cumplir propósitos divinos. Yo le decía hace un momento de que el dinero tiene un espíritu. Puede tener el espíritu de Dios o el espíritu de Mamón. Y es muy importante que nosotros podamos entender que el dinero debe cumplir propósitos divinos, porque si no le das propósitos divinos, Satanás va a utilizar ese dinero para destruir tu vida, para utilizarlo para sus propósitos, para propósitos diabólicos y no divinos. Yo siempre le digo a la gente, tener por tener no tiene sentido. Siempre cuando vas a empezar un negocio, cuando recibes un aumento, tú tienes que preguntar, Señor, ¿por qué me estás bendiciendo en este negocio? ¿Por qué me estás permitiendo empezar esta nueva empresa? Señor, ¿por qué me estás aumentando? ¿Cuál es el propósito? Y no es solamente para que tengas una moto más grande o un carro más grande o una casa más bonita o ya no comas ya en el menú de 3.50, sino vayas a comer el menú de 10. No es solamente para eso, que seguramente es una bendición ir a comer el menú de 10 soles y no de 3.50, pero no es para eso. Santiago dice que muchas personas no reciben porque no saben pedir, piden mal, piden para sus propios deleites. Y a veces nosotros le pedimos que el Señor nos dé dinero, nos dé recursos, y no es para darle propósito divino a esos recursos, sino es solamente para nuestro propio deleite. Si tú no le das a tus recursos, a tu dinero, un propósito divino, pues ese dinero va a convertirse o va a servir para propósitos diabólicos. Y hemos visto nosotros como personas que no usan su dinero y no le han dado propósitos divinos. Satanás ha utilizado ese mismo dinero para destruir familias, para destruir matrimonios y para destruir vidas y relaciones. El dinero tiene propósitos divinos y vale la pena que usted pueda entender esta verdad. Algunos propósitos que Dios tiene para con el dinero. Número uno, proveer para las necesidades básicas. Definitivamente, Dios quiere bendecirte y quiere traer recursos a tu vida porque Dios es un Dios que se preocupa por tus necesidades básicas. Y las necesidades básicas, mis amados hermanos, son tres cosas fundamentales. ¿Sí? Tres cosas según la Biblia. ¿Ok? Tres cosas. Según la Biblia, tres cosas. Número uno, alimento. Número dos, techo. Y número tres, vestido. ¿Cierto? Comida, techo, vestido. Esas son las necesidades básicas. No, tener un iPhone 10 no es una necesidad básica, mis amados. ¿Ok? Por si acaso. Tener un Samsung Galaxy no es. Tener una Mac Pro no es una necesidad básica. ¿Ok? Tener una zapatilla de 350 soles no es una necesidad básica. Si una chinela de 10 puede cumplir su propósito, sufi. ¿Ok? No sé, porque hay un montón de cosas que nosotros queremos y no es malo y no es pecado, pero muchas veces nos quejamos y muchas veces no son necesidades básicas, son accesorios, son cosas que si las tienes, chéverísimo, pero si no las tienes, de malas. Tener un televisor Smart TV de 40 pulgadas o de 50 no es una necesidad básica. Por lo tanto, si no lo tienes, no te vas a morir. ¿Ok? No te vas a morir. Tener un PlayStation, un PS4, 5, 6, ya no sé en qué van, no es una necesidad básica. ¿Ok? No es una necesidad básica.
Tener una bicicleta para ir a bicicletear no es una necesidad básica. ¿Qué más? Tener una tablet no es una necesidad básica. ¿Sí? Digo esto porque muchas veces nosotros nos frustramos, nosotros renegamos, lloramos, nos lamentamos delante de Dios, pobrecito de mí que no tengo. Y muchas veces estamos nosotros molestos con Dios y con la vida porque no tenemos esos accesorios, que es lindo tenerlos. Y si podemos tenerlos, cómpratelo. Pero si no puedes comprártelo, no te puedes morir, no te vas a morir. No sé si me están entendiendo. Si me están entendiendo, póngame un dedito, por favor. Hágame saber que usted está vivo para no sentir que estoy hablando aquí al aire. Entonces, 3 necesidades básicas: comida, techo, vestido. ¿Ok? Comida, techo, vestido. Y 2 adicionales, yo lo pondría que no están en la Biblia: educación y salud. Punto. ¿Ok? No hay más. El resto son accesorios. ¿Qué otro propósito tiene el dinero? Número 2, confirmar la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo funciona eso? El dinero definitivamente nos da la oportunidad para saber hacia dónde vamos a ir en nuestras vidas. Dios puede utilizar el dinero o la falta de dinero para confirmar la dirección de nuestras decisiones. ¿Sí? Yo siempre les he dicho, no es un secreto, pero nosotros, las preguntas las vamos a contestar al final, por favor, Rubén, tenlo allí apuntado, con mucho gusto lo vamos a responder, ¿ok? Pero téngalo ahí apuntado. Nosotros siempre decimos que nos gustaría tener un carro, desde hace 5 años estamos anhelando eso. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no es la voluntad de Dios? No tenemos. Y por lo menos los últimos 5 años no hemos tenido para poder comprarlo. Entonces, ¿será la voluntad de Dios? Si no hay, no será la voluntad de Dios. ¿Sí me dejo entender? Yo quiero comprarme una computadora nueva, necesito una computadora nueva. Y no hay plata. ¿Será la voluntad de Dios? No. No. De pronto Dios provee de manera sobrenatural. Y de pronto yo sabré, el Señor sí quiere que yo compre esto y está proveyendo para mí. Entonces, confirma la dirección de Dios, ¿sí? Muchas personas quieren viajar, quiero viajar de vacaciones. Y miramos la billetera y no aguanta, ¿no? Sí, es la voluntad de Dios porque puedo prestar plata. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero el tener o no tener dinero puede confirmar la dirección de Dios para nuestras vidas. Súper, súper importante. ¿Cuál es el otro propósito divino que tiene el dinero? Dar a otros, bendecir a otros, comenzando por nuestra familia, comenzando por los más cercanos, ¿cierto? Comenzando por los padres, comenzando primero por los que estamos casados, por la familia nuclear, ¿sí? La esposa, los hijos, y después la familia extendida, los padres, los hermanos, gente que apreciamos, los hermanos en la iglesia. Entonces Dios utiliza y nos da recursos muchas veces para que nosotros podamos bendecir a otros. La palabra enseña en el libro de Corintios que Dios da semilla al... Estamos de nuevo aquí. Háganme por favor un like si es que ya estamos de regreso. Sí, pastor, lo escuchamos. Gloria a Dios, amén. Lo siento mucho. Les estaba diciendo,
de que la palabra de Dios enseña en Corintios que Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. ¿Cómo funciona esto? Si tú, y la analogía que utiliza aquí, o la ilustración es la del sembrador, y la gente que siembra, y la gente que siempre, el campo anda con una bolsa, ¿no? Con una bolsa, y de ahí tiene la semilla, mete y tira a la tierra, ¿cierto? Y obviamente es sembrada esa semilla para que más adelante dé fruto. Entonces Dios dice que Él semilla, recursos al que siembra, al que saca de su bolsa y reparte con liberalidad, reparte con generosidad. Dios promete eso para sus hijos, ¿sí? Dice que Él da semilla ¿a quién? Al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Entonces, cuando Dios te bendice, parte del propósito por el cual Dios te bendice es para poder compartir con otros. Ahora, siempre me gusta leer el versículo, los versículos en forma negativa, ¿sí? Para tener una perspectiva mucho más amplia o entender mejor. Entonces, en esta idea, y Dios da semilla al que siembra, entonces puedo entender que al que no siembra, al que no da, al que no comparte, Dios no le da semilla. Pregunta, ¿cuántos queremos que Dios continúe bendiciéndonos? ¿Cuántos queremos que Dios nos siga dando semillas? Y aquí yo quiero que levantes tu manita. ¿Cuántos queremos que Dios nos siga bendiciendo? ¿Cuántos queremos que Dios siga llenando nuestra bolsita con más semillas? Yo quiero eso. Pero la clave aquí es que nosotros tenemos que entender que Dios le dará semillas, le dará recursos solo a aquellos que siembran. Y y siembran en la vida de la gente, siembran en el reino. Y aquí es donde yo hago siempre esta pregunta. ¿Para qué quieres que Dios te siga dando semilla si tu bolsa ya está llena? ¿Para qué quieres que Dios te siga dando semillas si es que no estás compartiendo con otros? ¿Para qué? Recuerde lo que Dios le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir y tú serás bendición. Y la razón, estoy convencido, por la cual Dios nos bendice a nosotros, nos quiere bendecir, es porque el Señor quiere que nosotros también seamos agentes de bendición. Otro propósito divino, letra C, cuando Dios nos bendice es para ilustrar su poder. Dios quiere demostrar su poder proveyendo milagrosamente el dinero que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces hemos estado en necesidad, especialmente cuando estamos en necesidad o cuando tenemos algún reto financiero o tenemos algún proyecto y decimos, y Dios provee, decimos definitivamente Dios es increíble, ¿sí? Como iglesia nosotros hemos experimentado eso. Hace algunos años atrás yo siempre quería ampliar la iglesia, tumbar la pared y ganar terreno, ¿cierto? Pero no teníamos dinero. Y recuerdo hablando con el hermano José Meléndez, le digo, José, le digo, solamente tengo para 2 columnas. No podemos avanzar, necesitamos plantar 8 columnas, solamente tenemos para 2. Vamos a esperar para juntar unos años más para terminar de hacer, juntar para las columnas y empezamos a construir. Y recuerdo que él me dio una palabra de fe y me dijo, pastor, comencemos con esas 2 columnas, compremos lo que aguanta la plata y el Señor va a hacer el resto. Y efectivamente,
cuando empezamos a comprar y empezamos a hacer los huecos para las columnas, el Señor, cuando terminamos la segunda columna, apareció dinero para la tercera, para la cuarta, y se terminó de hacer no solamente las 8 columnas, sino que se levantó pared. Y eso fue increíble y fue milagroso, porque dijimos definitivamente, Señor, tú eres el que provees, tú te ríes de nuestros planes. Alguien dijo, no quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, dijo alguien alguna vez, ¿no? Y fue de gran testimonio ver cómo Dios había provisto de manera sobrenatural para la primera parte de la ampliación de la iglesia, que era cerrar toda la propiedad y hacer las columnas para lo que hicimos 5 años más tarde. Y en el mismo caso, Dios siguió proveyendo. ¿Cuántos hemos podido experimentar de ese poder de Dios para proveer para nuestras necesidades? ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto de manera sobrenatural cuando necesitábamos? Ese es Dios. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas y usa el dinero para mostrar su poder. Porque recuerde, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí? A veces nosotros vivimos mendigándole al hombre, a las personas me refiero. Llámese jefes, llámese el marido tacaño que no nos quiere dar, ¿cierto? La pensión de los hijos, terrible. A veces a la esposa, a veces estamos mendigando a los hijos para que nos den la propina a los hijos. A veces estamos mendigando a los padres que se acuerden de nosotros. Estamos mendigando a veces en la calle, a veces mendigando en la iglesia, ¿cierto? El pastor tacaño, terrible. Y no, mendigando al gobierno para que nos dé. Porque recuerdo, y algunos conocen la historia, nosotros comenzamos a hacer las columnas porque el gobierno regional nos había prometido ladrillos. Terminamos de construir y ni un ladrillo del gobierno regional llegó. Pero es que a Dios es a quien nosotros debemos pedirle que nos provee. Si hay alguien a quien debemos rogarle, es al dueño. Y recuerde, el Señor es el dueño del oro y de la plata. Entonces, decíamos hace un momento de que el dinero tiene propósitos, ¿sí? Proveer para las necesidades, confirma la dirección de Dios, dar a otros, ilustrar el poder de Dios. Un tercer fundamento en este punto, tiene que ver con lo siguiente que va a aparecer allí en su pantalla. Y es que con nuestro dinero nosotros podemos demostrar amor a Dios y amor al prójimo. Con nuestro dinero nosotros podemos demostrar amor a Dios y amor al prójimo. La iglesia de Filipenses, y Pablo lo registra en su libro, usted tiene la cita bíblica allí, Filipenses 4. La iglesia de Filipenses era una de esas iglesias que tuvo la oportunidad de mostrar amor y generosidad de manera práctica a las personas, especialmente al apóstol Pablo. Allí dice que cuando los filipenses participaron del sostenimiento económico de Pablo, mientras estuvo en prisión, Pablo reconocía esa ofrenda como un sacrificio, como si lo hubieran presentado a Dios mismo. Y era un sacrificio, dice, acepto y agradable a Dios. Mostraron amor por la obra de Dios y lo más importante, mostraron amor por aquel hombre que les había predicado el evangelio. Pablo había compartido la palabra y les había enseñado de Dios a muchas de las personas de la iglesia de Filipenses. Sus vidas habían cambiado, sus familias habían cambiado, muchos de ellos habían experimentado el poder de Dios, la sanidad de Dios, la restauración de Dios. Y ellos reconocían en el apóstol Pablo y en el trabajo misionero que hacía la obra de Dios y, como dicen otros, la buena tierra. Y ellos sabían que cualquier recurso, ofrenda, dinero que ponían en el ministerio de ese hombre iba a servir para el avance de la obra.
Y obviamente ayudaban en ese propósito del apóstol Pablo de regar la palabra de Dios por todas partes. En buena cuenta, lo que los filipenses estaban reconociendo o estaban diciendo con sus ofrendas es, este hombre ha sido de bendición para mi vida. Y yo quiero que él sea de bendición para otros en el proceso de predicar el evangelio. Pero también yo quiero bendecir su vida, para que en el proceso de predicar la palabra, a él no le falte nada. Y es la razón por la cual los filipenses fueron los únicos que se comprometieron en sostener al apóstol Pablo y el trabajo pastoral y misionero que el apóstol hacía. Cuán importante entender esta verdad. Yo siempre le digo a la iglesia que muchos de nosotros hemos sido bendecidos con misioneros brasileños, americanos, colombianos, han venido de Lima, de todas partes, y hemos sido bendecidos por esos ministerios. Pero ellos no vinieron solos y no fueron a aparecer ni cayeron del cielo. A ellos los enviaron. Gente invirtió en esos ministerios, hombres y mujeres y equipos, para que puedan venir a bendecirnos a nosotros. Y eso es lo maravilloso del evangelio. Por eso nosotros decimos que con nuestro dinero podemos mostrar amor a Dios a través de la obra, pero también al prójimo. Quiero tomarme el tiempo para leer lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 10, me parece, en adelante. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí, dice el apóstol Pablo. Cuánto alabo al Señor que haya vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho, con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas noticias por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso estuve en Tesalónica. Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Algo muy importante que nosotros debemos entender, y vamos a hablar más adelante de las ofrendas, que cuando nosotros ofrendamos, y a veces decimos que le damos al hombre, en realidad es verdad. El hombre que seguramente trabaja y ha bendecido tu vida, seguramente en parte va a beneficiarse de eso. Pero la perspectiva bíblica es que cuando nosotros ofrendamos, es una ofrenda a Dios. Y es lo que dice el versículo 18. ¿Sí? Perdón, el versículo 19. Dice, el 18 dice, estas ofrendas son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Eso es algo que a Dios le agrada. Sepa usted, cada vez que nosotros ofrendamos y bendecimos a alguien, y especialmente en este caso la obra de Dios, y a los hombres y mujeres que trabajan en la obra de Dios, eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda. El Señor lo recibe como para Él. Es una ofrenda agradable porque es un sacrificio. Y es un sacrificio, dice la palabra, agradable para nuestro Dios. Muy importante que nosotros podamos entender este principio detrás de esta
verdad. Yo no sé usted, pero cuántos hemos sido, como digo, bendecidos por el ministerio. Por eso cuando gente viene a nuestra iglesia y nos ministra y nos bendice, lo mínimo que podemos hacer por ese hombre, esa mujer de Dios que viene y comparte la palabra y que está regando la palabra es sembrar en su ministerio, bendecir su ministerio, para que así como nosotros hemos sido bendecidos, ellos puedan ir y bendecir a otras partes. Por eso es que cuando nuestros pastores vienen a visitarnos o cuando queremos ser bendecidos por nuestros pastores y líderes, los invitamos, les pagamos el pasaje, los mandamos a traer, les honramos, les damos de comer, que no gasten nada, porque reconocemos que sus vidas nos bendicen. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener y es la razón por la cual Dios nos bendice y es la forma como nosotros debemos relacionarnos con el dinero. Quiero seguir avanzando. Quiero avanzar. Vaya conmigo al siguiente punto. Quiero hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Quiero hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Voy a tomar un tiempo, los próximos 20 minutos, Dios mediante, para hablar acerca de este tema. Este es un tema que hemos hablado ya, digamos, en algún momento, pero quiero aprovechar para poder precisar algunos principios que son súper importantes que me gustaría recalcar. ¿Sí? Y lo primero tiene que ver con lo siguiente. Cuando se habla del diezmo, se habla de que Dios ha apartado un diezmo, o sea, el 10% de los recursos o del dinero en este caso, para su pueblo, de su pueblo, para el adelanto de la obra de Dios, para el adelanto del reino de Dios aquí en la tierra. De manera muy puntual, predicar el evangelio, enviar misioneros, soportar misioneros, plantar iglesias, sostener ministros local, nacional y fuera. ¿Ok? Yo siempre digo que si bien es cierto, la extensión del reino de Dios y la predicación del evangelio es un trabajo espiritual, pero se requieren recursos para eso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del diezmo, hablamos de eso, ¿sí? Del 10% que Dios ha mandado a su pueblo a separar para el adelanto del reino de Dios. La pregunta que yo tengo aquí, y si usted tiene otra, por favor, apúntelo allí. Al final de esta clase voy a tomar un buen tiempo para poder responder todas sus preguntas. La pregunta es, ¿cuándo empezó el plan del diezmo? Y hay mucha discusión en Facebook, en YouTube, con respecto a esto. Y yo lo que quiero decir es que los principios de Dios y el tema del dinero, la ofrenda del diezmo es un principio de Dios, no se discuten. Los recibes o no, los practicas o no, pero los principios de Dios no están para discutirlos y es un poco la posición mía como pastor, como líder espiritual, como pastor de la iglesia cuadrangular en Iquitos y entiendo de muchos de nuestros pastores en nuestro país por lo menos, de que uno no discute sobre eso. Lo enseñamos como un principio, como lo estamos haciendo, pero ya cada uno de ustedes que están en estas conexiones va a tener que tomar una decisión. Creo ese principio de Dios, lo voy a para mi vida, decido vivirlo, sí o no. Principios Y financieros. eso ya es algo que cada uno de nosotros tenemos que decidir si vamos a vivir esos principios o no. Así que mi idea aquí no es discutir, obligar, ni mucho menos. Expongo la verdad de Dios como hablo de la salvación, como hablo del bautismo, como hablo de la resurrección de Cristo, como hablo acerca de la Santa Cena, como cuando hablo acerca del cielo, del infierno, ¿cierto? De la resurrección, ya dije, creo, ¿sí? Como hablo de todos esos temas, también hablo y enseño acerca de esto. Ahora, ¿cuándo empezó el plan del diezmo? Le decía que hay mucha discusión y muchas personas dicen, no, ya eso es la ley y eso fue abolida. Y en realidad, la idea del diezmo nosotros lo encontramos mucho antes, ¿ok? Mucho antes
de la ley, muchísimos años. De hecho, desde el principio de la fundación del mundo, el principio del diezmo está allí, pero no como la palabra diezmo. Y permítame explicar esto, y yo tengo una enseñanza mucho más profunda, pero esto es como un pantallazo de manera general. ¿Cuándo comenzó esto? Con Adán y Eva. ¿Cómo así, pastor? Adán y Eva no diezmaron. Es verdad, pero el principio está allí. ¿Y cuál es el principio detrás del diezmo? ¿Cuál es el principio? Es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un principio que tú vas a encontrar, y es que Dios siempre se guarda o separa una parte para sí. ¿Ok? Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dijo: ustedes pueden tragar todo lo que está aquí. Ustedes pueden comer todo lo que está aquí. Usted coma todo, use, haga chapo, haga usted lo que quiera. Pero este árbol no lo toquen. El árbol del bien y del mal. Y el principio que se está estableciendo aquí es el siguiente, mis amados, préstele atención. Es que Dios siempre se reserva una parte para sí. Siempre hay una parte, en todo lo que Dios nos da, siempre hay una parte que le pertenece a Dios. Y es intangible. Usted eso no lo toca. Eso es de Dios, le pertenece a Dios. Lo que se haga con eso no es su problema. Porque Adán y Eva pudieron haber dicho: ¿y para qué Dios está? ¿Y para qué Dios quiere el árbol del bien y del mal? Qué terrible Dios, ¿no? Qué abusivo. ¿Por qué me da todo el huerto del Edén? Y ese, ¿por qué no le puedo tocar el huerto del Edén? A ver, si eso, yo estoy aquí, también es, yo también le riego, yo también le cuido, como dicen algunos, ¿no? Es mi plata, yo hago, yo hice. Ok, pero Dios dice: tienes todo. Esta parte es mía. Respétala. Esa parte, dedícala a mí. Esa, con eso no te metas. Y usted recuerda la historia. Usted recuerda la historia. Cuando el hombre se metió en problemas. Antes de tocar el árbol, el hombre no tenía problemas con su provisión. Después de tocar el árbol, el hombre entró en maldición. Y parte del juicio que Dios pronunció en Génesis capítulo 3 dice: vas a conseguir tu pan y te va a costar. Si antes era fácil y los negocios se te daban con facilidad, ahora te va a costar. Si antes las puertas se te abrían con facilidad, ahora te va a costar. La tierra te va a dar espinos, cardos. ¿Ok? No la vas a tener fácil. Pero antes de que toquen el árbol, los negocios se daban, el hombre no tenía problemas con producir. Y la lección es esto, mis amados. Cada vez que nosotros metemos uña y metemos mano a lo que le pertenece a Dios, nos metemos en problemas. Y la tierra entró en maldición, Adán y Eva entró en maldición cuando no respetaron y no entendieron este principio, que de todo lo que yo tengo hay algo que es reservado para Dios. Dios siempre, mis amados, se reserva algo para sí. Dios, y eso es el principio en toda la vida. No dice diezmo, pero el principio es: Dios se reserva algo para sí. En la creación, ¿cuántos días le dijo al hombre que iba a trabajar? 6. El séptimo le pertenece a Dios. De toda la semana hay un día que le pertenece a Dios. Tú durante 6 días puedes hacer lo que te da la gana. Vete a la playa, mira televisión, duerme un poco más, visita a la abuela, que la tía que viene de Caballococha, de Pebas, de Nauta, te visite ese día. Pero el domingo no. El domingo tú lo dedicas para adorar a Dios, para descansar, para enfocar en la familia, para descansar, para meditar en el Señor. Como siempre digo yo, en el día de reposo miramos atrás, miramos arriba y miramos hacia adelante. Miramos adentro, miramos atrás, miramos arriba, miramos hacia adelante.
De los 7 días, 1 le pertenece a Dios. El diezmo. 1. Sí, pero no dice la palabra diezmo. Ok, pero el principio que es de la semana, 1 le pertenece a Dios. Dios siempre se reserva algo para sí. Dios siempre se reserva algo para sí. Antes de la ley de Moisés, cuando ahí aparece la palabra diezmo, Abraham, hubo un hombre, Abraham. No he hecho muy bien las cuentas, no lo recuerdo, puede ser que me equivoque, pero creen algunos que esto ocurrió 800 años de los antes de la ley. Abraham, cuando fue a una guerra, recogió botín, reconoció que Dios le había dado la victoria y le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec, que creen los estudiosos bíblicos de que es una figura de Jesús mismo. Hebreos capítulo 7. El principio fue establecido antes de la ley. Así que los diezmos no es solamente el diezmo levítico que hablan algunos, ¿cierto? Porque ya no vivimos bajo la ley, no hay diezmo. No, el diezmo, el principio está desde Adán. ¿Ok? Desde Adán está el principio, pasando por Abraham y todos los patriarcas que vivieron antes de la ley y practicaron este principio de que una parte de lo que yo tengo le pertenece al Señor. ¿Ok? Eso es muy, muy importante que nosotros podamos entender. Los diezmos son algo que le pagamos a Dios. A Dios le corresponde, no es mío, es de Él. Alguien dijo que Dios es el peor socio inversionista. O mejor dicho, que Dios es el mejor socio inversionista que nosotros podemos tener. Porque Dios nos permite a nosotros quedarnos con el 90% y solamente darle a Él el 10%. Ningún empresario hace eso. Ni Inode, ni Avon, ni Omega Pro, nadie te está dando eso. ¿Ok? Pero el Señor sí. El Señor sí. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús con respecto, antes de ir a las ofrendas, qué es lo que dijo Jesús con respecto a los diezmos? Que Él no vino a abolir eso. Él vino a que eso se cumpla. ¿Sí? Jesús dijo que el hombre no puede robar a Dios. Eso lo encontramos nosotros, perdón, en Malaquías. Y es nuestra obligación pagar los diezmos a Dios. Porque a Dios, y esto es algo muy importante que entendamos también, a Dios, a ver, muchas personas dicen, yo doy el diezmo para que el Señor me dé. Error. Tú no le estás dando a Dios para que Él te dé. De hecho, tú lo que estás haciendo es devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Recuerda, Él es el dueño. Nosotros somos administradores. 1. 2. Yo no le estoy dando a Dios para que Él me dé, sino que yo le doy a Dios porque Él ya me ha dado. ¿Ok? Yo le doy a Dios porque Él ya me ha dado. Yo bendigo a Dios porque Él ya me ha bendecido. Y eso es la verdad. Y muchas personas sufren con dar el diezmo porque dicen, no, es que yo no le voy a dar a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya te ha dado. Lo que tú estás haciendo es devolverle lo que Dios le pertenece. ¿Ok? Él es el que nos ha bendecido. Él es el que nos ha dado. Y cuando nosotros traemos los diezmos a Dios, es una parte importante de nuestra adoración. En el Antiguo Testamento, el dar y la adoración están directamente ligados. Nosotros no solamente adoramos a Dios cuando le cantamos, adoramos a Dios cuando le obedecemos, adoramos a Dios cuando nosotros le damos, ¿ok? Le damos.
Mateo 6:33 dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Algunas personas dicen, pero yo estoy en deuda. Más bien cuando salga de mis deudas recién le voy a empezar a dar al Señor. Nosotros tenemos entre nosotros testimonios de gente que empezó a honrar a Dios aún con sus deudas. Y fue el honrar el principio de Dios y honrar a Dios el que les ayudó a salir de esas deudas. De otra parte, nunca hubieran podido hacerlo. Nunca hubieran podido hacerlo. Hay mucho más que decir en esto, pero quiero moverme hacia el siguiente punto que tiene que ver con las ofrendas y quiero terminar yo con esto para abrir la sección de preguntas. Si tiene preguntas, escríbalo ahí, por favor, y vamos a estar hablando de eso. ¿Ok? ¿Qué son las ofrendas? Y mire aquí la diferencia, ¿sí? Y en la iglesia, por eso nosotros enseñamos que son dos vías completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los diezmos le pertenecen a Dios, no te pertenecen a ti. ¿Ok? Los diezmos es algo que Dios, recuerde, el principio, Dios siempre se reserva una parte para él. Y a Dios se le pagan los diezmos. No le devuelves a Dios, perdón, no le estás, sí, le estás devolviendo a Dios lo que a él le pertenece. Por eso se dice que los diezmos se pagan a Dios, pero las ofrendas se dan a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es que los diezmos es la ley, lo que toca. Eso es incuestionable para un creyente, para un cristiano que cree en la Biblia y cree en los principios de Dios. Los diezmos no debería ser discutible. Eso yo lo doy a ojo cerrado. Pero la ofrenda, sí uno lo da cuando puede y cuando uno quiere. ¿Sí? ¿Cómo lo veo yo y lo he aprendido en mi propia vida? ¿Sí? Los diezmos es lo que toca. Mejor dicho, casi obligado. Eso ya no discuto ahí. Pero las ofrendas, ¿sí? Mide otra cosa. Los diezmos miden mi obediencia, las ofrendas miden mi generosidad. Lo repito, los diezmos miden mi obediencia a Dios, porque es lo que la Biblia enseña. Pero las ofrendas miden mi generosidad. Por eso Pablo, cuando enseñó acerca de las ofrendas, él dijo, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. El que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. ¿Qué significa eso? Que si yo soy mezquino con Dios, Dios va a ser mezquino conmigo. Si yo soy generoso con Dios, Dios va a ser generoso conmigo. Pregunta, ¿tú quieres cosechar escasamente o abundantemente? Yo no sé tú, pero yo quiero cosechar abundantemente, como dice la palabra. ¿Cómo dice, amor? Remecida, ¿qué dice? En Lucas 6, dice abundante, medida buena, apretada, remecida, como para que haga más espacio y con cabecita. Así yo quiero que Dios me bendiga. ¿Sí? En la rebosante. En la vida práctica, mis hermanos, y con esto ya terminó, hay muchos pasajes allí. En la vida práctica, ¿cómo se ve esto? Y esto, digamos, nosotros lo podemos decir y tenemos muchos testimonios por un tema de tiempo, no lo podemos compartir todos, pero si no, me invita a un café, yo le cuento. Hemos podido ser testigos de eso, ¿no? ¿Cómo se aplica eso en la vida práctica? Por ejemplo, lo que la ley manda, ¿sí? Es tu sueldo. Digamos que tu sueldo mínimo el sueldo es 930, y ando ya como esos congresistas que no saben cuánto es el sueldo mínimo. Creo que es 930, ¿no? Creo que sí. 930, si no estoy equivocado, es el sueldo mínimo. Eso dice las reglas, la ley, que es tu salario mensual por un trabajo que tú haces. ¿Ok? Eso es lo que tú todos los meses recibes. ¿Ok? Pero en la vida diaria, en la vida práctica, en el mes
tú podrías recibir o gastar o disponer más de esa cantidad. Me explico. Invitaciones a comer que no te cuestan a ti. Regalos de ropa, que alguien en ese mes te regaló una ropa, algo que tú querías, una blusita, un jean o una zapatilla, te ahorraste 70, 80, 90 soles en eso. Alguien te invitó a ti, a tu familia, a pasear. Ese paseo te hubiera costado a ti 120 soles, pero te llevaron en carro, te dieron la comida, te llevaron la parrillada, a tus hijos les compraron helado. Todo eso te hubiera costado, digamos, 120, 150 soles ese paseo. No lo gastaste tú, alguien te invitó. Y todo eso suma. Te das cuenta que en ese mes tú no solamente gastaste los 930, sino que gastaste mucho más en regalos, en ofrendas, en invitaciones. Y esto demuestra, mis amados, la generosidad de Dios. Por eso yo siempre comparo, y yo he podido ver en mi vida, que lo que yo muchas veces merezco es X cantidad de dinero, pero cuando nos damos cuenta pudimos disponer de más. ¿De dónde salió esa plata? Regalos, que la tía, que la mamá, que un amigo, muchos de ustedes, invitaciones. Y uno termina a veces disfrutando de la generosidad de Dios a través de otras personas. Por eso decimos que los diezmos se compara a eso, a tu sueldo, a lo que toca por ley, y las ofrendas es la generosidad de Dios. Y yo me doy cuenta de algo, de que Dios muchas veces ha sido muy generoso. Nosotros nos hemos podido dar cuenta de que en algunos momentos nosotros por ofrendas, regalos por aquí, invitaciones por allá, gente nos viene a aparecer con cosas, compras que hacemos por precios ridículos, porque la gente ya no nos puede regalar, nos vende cosas, pero a precios ridículos, ¿cierto? Que nos damos cuenta que termina siendo las ofrendas o los regalos mucho más que nuestro sueldo muchas veces. ¿Qué significa eso para nosotros? Como le dije hace un momento, que los diezmos revelan la obediencia, pero las ofrendas demuestran nuestra generosidad. Y por eso es que la Biblia nos anima, y yo le quiero animar, porque hay muchas personas en la iglesia que solamente ofrendan, pero no diezman. Y hay otros que solamente diezman, pero no ofrendan. Y la Biblia dice en Malaquías, ustedes me han robado. La gente dice, oh, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Y podría ser que nosotros estemos robando a Dios o los diezmos o las ofrendas. Y en el peor de los casos, ambos. ¿Ok? Ambos. Y algo que nosotros como familia hemos aprendido, no solamente es a vivir el principio del diezmo, sino hemos aprendido desde que nos casamos a ser generosos con Dios. ¿Sí? Y no debería decir esto, pero para ilustrar un poco esto, ¿no? Porque cada año es ver la fidelidad de Dios sobre nuestra vida, familia y matrimonio, que nosotros comenzamos, como nos enseñaron, y yo también enseño, nos dijeron, empiece ofrendando un porcentaje de sus ingresos. Entonces teníamos el 10% y empezamos nosotros con 3% de nuestro sueldo. Lo separábamos y lo dividíamos y cada semana íbamos a la iglesia y ofrendábamos. En el tiempo, esos 3% han cambiado. Y lo que sí les puedo decir es que en los años, al ver la generosidad de Dios, nosotros empezamos a ser más generosos con Dios con nuestras ofrendas. ¿Sí? Y nosotros podemos decir de que, por lo menos hasta el sol de hoy, y eso puede cambiar en el futuro, hemos aprendido a darle, a equiparar eso. ¿Sí? Y las ofrendas nuestras en el tiempo han subido a 4, 5, 6, 7%, han ido subiendo.
hasta en algún momento compararse con lo mismo que nosotros diezmamos. ¿Pero por qué? Porque hemos visto la generosidad de Dios y hemos aprendido. Y mi esposa siempre dice esto, y Dios la bendiga a ella. Yo cuando la conocí a ella no diezmaba, ella daba el 20% de su salario. Y cuando se casó conmigo, yo dije, no, la Biblia dice 10. Y legalista, me puse legalista. Pero Dios cambió eso, Dios cambió mi corazón y aprendimos. Y en el tiempo ya como familia vimos, el Señor es tan generoso, ¿cómo no vamos a ser generosos con Él y con su obra? Y nosotros hemos visto la generosidad de Dios. Y como le digo, en muchas oportunidades nosotros hemos recibido más por ofrendas que vienen de diferentes maneras, ¿ah? Que de lo que recibimos por ley, que es nuestro salario. Entonces yo les quiero animar a eso, a que de verdad podamos abrazar este principio. Mire, le dije al principio, ¿no?, que la forma como nos relacionamos con el dinero revela nuestro carácter, ¿no? Si no nos sabemos relacionar con el dinero, vamos a tener dificultades en muchas áreas de nuestras vidas. Y por último, antes de abrir las preguntas, por último, alguien dijo de que este es un tema finalmente de vivir un principio que se llama el principio de dar. Y alguien puso allí en el grupo, dar es un acróstico que significa derecho a recibir. Y cuando uno aprende a dar, hermanos, el corazón cambia. Su matrimonio, los que están casados, va a empezar a cambiar cuando usted aprende a dar. Sus relaciones interpersonales van a cambiar cuando usted aprende a dar. Y no hablo solamente de dinero, de dar como principio en general. Pero qué duda cabe si nosotros empezamos a ser generosos. Pero para hacer eso, nuestro corazón tiene que cambiar. Recuerde, Dios es un Dios dador. Y cuando nosotros somos generosos y aprendemos el principio de dar, de cierta manera somos más constituidos, como dice la palabra, a su imagen y semejanza. Y cuando nuestro corazón cambia, muchas cosas cambian en nuestras vidas. Muchas cosas. Comenzando por nuestras relaciones más importantes. Y se extiende a todas nuestras relaciones interpersonales. Mi oración es que usted pueda vivir este principio. Y si nunca ha vivido este principio, yo le animo. Y le quiero retar, mire, si usted está atravesando dificultades económicas, le digo lo siguiente, peor ya no le puede ir. Pruebe algo diferente. Y me cuenta. Y aquí entre nosotros hay personas que han salido de no solamente de la pobreza, sino también de una situación financiera de quiebra empresarial, viviendo los principios de Dios. Y uno de los muchos principios tiene que ver con el dar a Dios, tiene que ver con el diezmo y con la ofrenda. Así que los principios de Dios son para vivirlos, y le animo a que usted pueda abrazarlos para su vida, para este tiempo. Y me gustaría orar para terminar esta grabación y después vamos a abrir las preguntas. ¿Está bien? Cierre sus ojos ahí donde está. Y estamos listos para las preguntas de todo tipo, de todo calibre. Te bendecimos, Señor, por este día y por la bendición que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, y tus principios, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pido que tú nos animes a vivir, Señor, estas verdades. Tu palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
y útil. Y creo que esta lección puede ser útil para muchos de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.